Eh, Muy bien. Bueno, buenas noches a todas, a todas, a todas, a todos y a todes. Y muy agradecido de estar acá con ustedes. Veo algunas caras conocidas que me alegra muchísimo volver a ver. Y bueno, les pido que silencien los micrófonos, que se queden con la cámara, así tenemos por lo menos la ilusión de que estamos juntos y juntas. Yo les voy a compartir unas fotografías y vamos a empezar a hablar del tema. Voy a tratar de ser muy corto porque la verdad que a mí me interesa más que lo que yo hable, lo que ustedes hablen. Para ese fin nosotros vamos a disponer de dos herramientas. Una es levantar la manito, Vero creo que va a estar moderando este tema, es levantar la manito para pedir la palabra, y la otra es comentar en el chat. También Vero y las chicas van a estar mirando, tanto Andrea como Tati, mirando el chat para reponer algunas preguntas que les parezcan que son interesantes o que tengan alguna respuesta, y de esa manera dinamizar la conversación. Entonces, para que nadie se canse, yo sé que el Zoom, estamos todos un poco cansados. Entonces empiezo compartiendo pantalla y empiezo a hablar. Ustedes me dirán si están viendo pantalla completa. Sí, Daniel. Bien, muy bien. Bueno, el tema convocante es la fotografía documental. La fotografía documental es un título que tiene la fotografía como una disciplina de la fotografía que suena muy, muy adusto, ¿no? Documental, nos remite al documento, nos remite a la identificación, no nos remite al arte, no nos remite a la espontaneidad. Es una definición muy seria. Entonces, está bueno que nos hagamos algunas preguntas en torno a la fotografía documental hoy en día. Yo les voy a ser sincero, hasta el día de hoy no he encontrado una mejor definición de fotografía documental que la que hizo el fotógrafo mexicano Francisco Matarrosa, un gran fotógrafo mexicano, en 1995, fíjense ustedes. Tengamos presente esto, todo lo que les voy a decir fue dicho, yo estoy reponiendo los pensamientos de Francisco Matarrosa, que elaboró en un discurso cuando le otorgaron el premio Mother Jones a la fotógrafa norteamericana Nan Goldin. Tal vez algunos de ustedes la tengan presente. Nan Goldin es una fotógrafa que se hizo muy famosa a principios de los años 80, hoy en día está instalada, ¿no?, en el Parnaso de los grandes fotógrafos artistas y documentales del siglo XX y del siglo XXI, pero en ese momento era una joven promesa que se había dedicado gran parte de su juventud a fotografiar a sus amigos. Simplemente eran unas fotos que representaban a sus amistades en su vida cotidiana. Y esto lo hacía con una técnica bastante pobre, con cualquier tipo de cámaras, usando flash directo, con un color francamente poco correcto, si se quiere, etc. Eran como fotografías de aficionado. Yo no me quiero extender sobre esta gran fotógrafa, pero les puedo mencionar que pueden recurrir a una de sus principales obras que se llama La balada de la dependencia sexual, donde se resume gran parte de su obra en esos años. Bueno, le otorgan este premio por el valor documental de su trabajo, y Francisco Matarrosas hace el discurso cuando le otorgan este galardón, ¿no? Entonces, ahí Francisco Matarrosas se pregunta sobre qué es la fotografía documental hoy. Y curiosamente, una pregunta que se hizo en 1995, yo en 1995 tenía computadora, no existían las laptops, ya existía el mail, pero nadie pensaba en la internet, ni en las redes sociales, ni en nada, ¿no? Todavía se hacía fotografía analógica, etc. Sin embargo, el pensamiento de Matarrosa es muy vigente hoy en el siglo XXI, con redes sociales, con internet,
la asombrosa superpoblación de fotografías, ¿no?, en circulación, etc. Entonces él cita algunas fotografías convencionales del siglo XX, ¿no?, como la de Lola Álvarez Bravo, una mexicana, una gran fotógrafa, que son fotografías que podríamos decir, hoy en día, yo las podría catalogar como fotografías naturalistas, si se quiere. Fotografía directa, en blanco y negro, bonitas fotos, ¿no? Él dice, bueno, podemos hablar en este momento, digo yo, podemos hablar en este momento de la fotografía documental como un tipo de fotografía directa, clásica, convencional. Y esto es lo que dice Matarrosas, ¿no? Dice, en el contexto de las nuevas formas de producir, difundir y leer imágenes, es cada vez más difícil establecer barreras o fronteras precisas entre los géneros, las técnicas, las interpretaciones, las intenciones o las lecturas de la fotografía. ¿Qué quiere decir? La fotografía documental se acuña el término en los años 30 en los Estados Unidos. Después de la gran crisis del año 29, hubo una serie de iniciativas gubernamentales para rescatar la vida y el trabajo, la subsistencia de grandes masas de la población norteamericana, y para eso se estableció una dependencia del Estado que trataba de documentar fotográficamente las vicisitudes de estas personas. Ahí hubo, entre ellos, Walker Evans, una serie de fotografías que hicieron, una serie de fotógrafos y fotógrafas que hicieron escuela en este nuevo género, no nuevo, pero en esta definición de la fotografía documental que se asentaba en el interés por los grandes problemas sociales. O sea, la fotografía documental estaba ligada a las preocupaciones sociales de los fotógrafos y de los medios donde publicaban. Entonces, ante el mare magnum de imágenes que vemos hoy, que vemos imágenes directas, imágenes de todos los días, imágenes de grandes noticias, imágenes de catástrofes, todo en la misma, democráticamente en el mismo hilo, ¿no? Podemos ver muertos en Ucrania, tanques explotando, la milanesa con papas fritas que yo me voy a comer, etc., ¿no? Todo junto. La nena que recién camina, el gatito que es mi mascota, etc. Entonces, estas son las preguntas que yo les hago a ustedes y que les pido que después debatamos. Dice Matarrosa, ¿es el sujeto que define la documentalidad de una fotografía? Como decía antes, tradicionalmente en los años 30 se definía por fotografías como esta. Esta es una fotografía de Walker Evans que está llamado en Occidente, particularmente en los Estados Unidos, pero en todo Occidente, en el ámbito de la cultura fotográfica, como el padre de la fotografía documental. Definición que el mismo Walker Evans desechó cuando él dijo, yo no soy un fotógrafo documental. La fotografía documental es la fotografía de un crimen. Yo soy un artista que trabajo con un estilo documental. Esto después lo vamos a desarrollar un poco, ¿no? Pero él decía, bueno, ustedes quieren fotografía documental, la fotografía documental es la fotografía de un crimen, ¿no?, la fotografía forense, o la fotografía de identificación, la fotografía de carnet que te hacen cuando te hacen el documento. Eso es fotografía documental. Yo soy un artista, decía Walker Evans. Esta es una fotografía famosísima de Walker Evans, que se llamó, formó parte de un trabajo que él hizo que se llamó el álbum de Alabama, que fue rechazada en su momento porque, por sus editores, porque estaba mostrando un costado de la sociedad norteamericana que no estaba bueno mostrar. ¿Qué mostraba? Que también había blancos muy pobres, muy pobres, más bien en la miseria más absoluta, en el año 35. Y lo que quería mostrar el gobierno de los Estados Unidos era que los pobres tenían dignidad y que tenían, de alguna manera, estaban mirando el futuro. Entonces esta foto fue rechazada. Entonces, nos seguimos preguntando, ¿será el contexto en que la fotografía se muestra lo que define su documentalidad? Por ejemplo, el lugar más común, la fotografía de prensa se piensa como fotografía documental. Es más, se confunde muchas veces, ¿no? ¿Por qué digo esto?
toda la fotografía de prensa es fotografía documental. No toda la fotografía documental es fotografía de prensa. ¿Se entiende? No sé por qué me miro a mí mismo yo en la pantalla. Aunque en los diarios de hoy ya no diferenciamos cuando los usos de la fotografía tienen una función meramente ilustrativa o cuando tienen una función informativa, que son dos categorías que habría que estudiar, que debatir un poco y que no sé si vamos a tener tiempo hoy de hacerlo, ¿no? Entonces, yo les planteo este caso, por ejemplo. Otro gran fotógrafo del siglo XX, Don McCullin. Es un fotógrafo inglés que si no existiera Robert Capa, Don McCullin sería el gran fotógrafo de guerra de todos los tiempos. Don McCullin, hay un documental sobre su vida muy interesante, que yo lo vi en Netflix, pero no sé en qué plataforma estará ahora, hace unos pocos años lo vi. En ese documental Don McCullin dice que se arrepiente de ser un fotógrafo de guerra, porque ha fotografiado tantos horrores y no ha servido para nada. Tal vez tenía la vana ilusión de que la fotografía podía transformar algo, ¿no? Fíjense, esta fotografía, ahora les voy a decir por qué Don McCullin estaba tan amargado, ¿no? Esta es una gran fotografía de la guerra de Vietnam. Pero esta fotografía hoy está en el campo del arte. Se vende. O sea, el dolor se vende, ¿no? Podemos utilizar un ejemplo más crudo. Podemos decir que las fotos de los tanques reventados en las calles de Kiev, mañana o dentro de 10 años, pueden estar en una feria internacional de fotografía con un precio en euros, por ejemplo. Creo que a esto se estaba refiriendo Don McCullin. Entonces, la respuesta a la pregunta de Matarrosas, si el contexto define la fotografía documental, y no sé, tal vez no, tampoco define el contexto, ¿no? a la fotografía documental. Entonces... Perdón, Dani, hago acá una interrupción que Walter Sí. había dicho que nacen al mismo tiempo la fotografía documental y la de prensa. No, la fotografía documental nació muchísimo antes. En realidad, cuando nació la fotografía documental. Esto es para una charla más profunda, si se quiere, ¿no? Pero la fotografía, por su origen, por su ontología, es documental. Siempre es documental. Lo que varía son los grados de intensidad de esa documentalidad. Puede haber fotografías con un alto índice de documentalidad, es como la fiebre, ¿no? Podés tener fiebre muy alta, podés tener fiebre muy, muy baja. Hay fotos que son muy documentales, hay fotos que son menos documentales, pero la fotografía siempre es documental. Entonces, una variable que nos propone Matarrosas y que podríamos contemplar es decir, bueno, el rigor técnico. Si la foto es perfecta, ¿no? Bueno, en realidad la mímesis que produce, ¿no? La figuración que produce, cuanto más perfecta es la fotografía, más documental sería, ¿no? Porque van a ver los poros de mi piel, las canas de mi barba, las manchitas en los anteojos, ¿no? Van a ver todo el fondo de mi habitación, etcétera, etcétera. Entonces, la ortodoxia, el rigor técnico, podría definir la documentalidad de una fotografía. Bueno, a ver, yo les propongo que veamos esto, que son ejemplos que propone Matarrosas, ¿no? Esto es un collage, ni más ni menos que un collage. Es un collage fotográfico de un gran artista, Joseph Renaud, que hizo una serie que se llamó American Way of Life, en los años 60. Fíjense que no nos vamos a detener mucho, pero en esta fotografía podemos ver que el centro de esta fotografía es una mujer rubia, que no deja ver su entidad. Vemos en el fondo los rascacielos, ¿no? Vemos la carne, vemos que la bandera norteamericana está constituida por unas lonjas de tocino, ¿no? Vemos acá otra imagen, por ejemplo, ¿no? Donde hay un casamiento. Otra vez la mujer tiene un rol muy importante. Ahora el novio de esta pareja
tiene cabeza que es la cabeza que es alrededor de un automóvil, ¿no? Que sabemos que es un fetiche de Estados Unidos y un fetiche de todo Occidente también, ¿no? Pero principalmente de Estados Unidos. Entonces, yo digo, este collage no es una fotografía directa, tiene muy poco rigor técnico, si se quiere, si estamos hablando de una fotografía directa, porque no lo es. O sea, habría que medirla, evaluarla con otras categorías, pero no puedo negar que tiene un contenido documental. Me está diciendo algo acerca de la idiosincrasia de los Estados Unidos, muy fuertemente apalancado por el título de la serie, que es American Way of Life. Podríamos hacer una analogía con un gran artista argentino contemporáneo, que casi todos deben conocer, así que por ahí nos sirve, que es Marcos López. Marcos López saltó a la notoriedad con una serie de fotografías en color que hizo en los años 90. Esas fotografías en color, manipuladas, porque él las pintaba encima, o pintaba fondos y ponía a los personajes, eran todas puestas en escena. Sin embargo, esas fotografías manipuladas, ¿no? Retocadas, pintadas encima, se pueden decir que son un testimonio del menemismo entre los años 90 y principios de los 2000. Entonces, a pesar de no ser fotografías directas, a pesar de no tener un rigor técnico convencional, tienen un alto componente documental. Entonces, se podría decir que cuando hablamos de fotografía directa, no es suficiente, no nos alcanza, ¿no? ¿Por qué? Porque la fotografía más espontánea, incluso, siempre está manipulada. Esto me gustaría que tomemos nota para después debatirlo, ¿no? Veamos un ejemplo acá, que este es un ejemplo que plantea Matarrosas en su discurso. No sé si lo conocen, este artista norteamericano que se llama Joel Peter Witkin. Joel Peter Witkin es un artista muy controvertido porque él trabaja con cadáveres, o con personas con malformación, o con, ¿cómo se dice? Cuando un animal muerto lo rellenan de taxidermia, ¿no? Bueno, estas imágenes, dice Matarrosa, y le creo, porque además conozco la obra de Peter Witkin, son imágenes directas. O sea, esta no es una fotografía montada, no es un collage, es verdaderamente, perdonen el ejemplo horrible, ¿no? Pero estoy siguiendo el hilo del autor mexicano. Es un cadáver que está manipulado de tal forma para ser fotografiado así. Incluso todas las rayas que ustedes ven en el fondo son rayas y pisotones que el mismo autor, el mismo artista hace sobre los negativos. Acá lo podemos ver en una especie de analogía con el famoso cuadro de Velázquez, ¿no? Las Meninas, donde el mismo artista, el fotógrafo, se pone en la ubicación no del artista, sino de un testigo que aparece en la puerta iluminada en el fondo, ¿no? O sea, esto, dice Matarrosas, esto es fotografía directa, porque él los dibujos lo fotografía también, etc. O sea que es fotografía directa 100%. Y nadie podría dudar de su habilidad técnica para lograr estos resultados. Entonces, ¿no es fotografía documental? Un caso muy emblemático, paradigmático de la fotografía directa. Todos tal vez conozcan esta fotografía que forma parte de una serie que se llamó El Beso, del gran fotógrafo francés Robert Doisneau. Esta fotografía y otra, esta es la más lograda, la que se hizo famosa mundialmente, se imprimieron cientos de miles de afiches en el mundo entero, por el asombro que provoca, ¿no?, esta escena callejera tan súper espontánea, ¿no?, de esta pareja besándose en el París de la posguerra. Era parte de un encargo que le había hecho la revista Life a Robert Doisneau. Querían mostrar un París que renacía de las cenizas. Entonces le pidieron que fotografiara gente besándose por las calles. Entonces Robert Doisneau, que era un joven inexperto y gran fotógrafo ya, no tuvo mejor idea que
que llevar a algunos amigos y amigas que eran actores de teatro para que se besaran por la calle. Hizo estas series. O sea, el beso es real, pero la espontaneidad también, pero todo ha sido cuidadosamente planeado, de alguna manera. Entonces podríamos decir, si el fotógrafo intervino, esto no se corresponde con la realidad. No es que París está contento porque sale de la guerra, sino que esta es una visión que nos han querido, una visión manipulada que nos han querido vender. Bueno, así todo, a pesar de que después hubo denuncias porque una de las actrices dijo que no se había beneficiado con los royalties que había producido la venta de estas imágenes, etcétera, etcétera, esta imagen es un símbolo de la época, es un documento de la época, ¿no? Vamos a ir más a un extremo, vamos a un trabajo contemporáneo. Yo no sé si lo conocen. Este trabajo es de un gran fotógrafo de origen sueco, Michael Wolf, que vivió muchos años en China. Lamentablemente un hombre joven que murió hace poco, murió de alguna enfermedad. Esta es una serie de fotografías que se llama una serie de eventos desafortunados como son presentados por Google Street View. Y Michael Wolf se dedicó a buscar en Google Street View imágenes como esta que estamos viendo, ¿no? Una señora que cae, una señora ciega además que cae, hay un ciclista que se ve que tal vez fue el que atropelló a la señora ciega, ¿no? Acá podemos ver a un ciclista que está haciendo ¿no? Le está haciendo fucking a la cámara de Google Street View. Entonces, lo curioso y lo gracioso de esta serie de fotografías, una serie muy larga, no me puedo extender acá, es que en 2011, no me acuerdo. El World Press Photo se otorga en la ciudad de Ámsterdam, es el premio más prestigioso del periodismo mundial. Entonces, vaya acá la explicación. Michael Wolf dice, me costó mucho trabajo conseguir estas fotos, y yo hice fotos directas. Así es, no son captura de pantalla, son fotos directas del monitor. Y invirtió muchísimo tiempo en poder, porque no es fácil, ¿no?, encontrar estas situaciones en Google Street View. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia al respecto. Como era una foto directa, porque era una foto directa del monitor, y las fotos realmente eran buenas, la serie tenía mucho valor, ganó el premio al periodismo gráfico mundial. ¿Qué les parece? Entonces, para ir redondeando, lo que dice Matarrosa es que la fotografía documental es hablar de responsabilizarse del contenido. Documentar es interpretar y comunicar. Documentar es ser capaz de percibir y de transmitir. Documentar es reflexionar y compartir, aclarar preguntándose, ¿no? Que me parece una definición excelente. Y para eso les voy a mostrar, con esto termino, algunos ejemplos que me parece que son interesantes. Fíjense, esta imagen es de un gran fotógrafo norteamericano que se llamó Eugene Smith. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Es uno de los grandes maestros de la fotografía documental que en Estados Unidos nos vende todo el tiempo. Y verdaderamente era un fotógrafo muy, muy, muy bueno, excelente, una técnica extraordinaria, un obsesivo de marca mayor. Hizo unos reportajes memorables, entre ellos, por ejemplo, La aldea española, en 1950, que se publicó en la revista Life. Y ustedes van a ver acá, yo no tengo cursor, pero si ustedes pueden ver la imagen con algún detenimiento, van a ver que estas lloronas, estas familiares que están velando a este señor que se ha muerto, en la mujer de la izquierda está mirando aparentemente hacia la mujer que está con un pañuelo apoyando su mano sobre la cara. ¿Lo pueden ver eso o no se ve? ¿Se puede ver? Sí. Bueno, esa
esta fotografía está manipulada. Esos ojos no estaban mirando, estaban totalmente en sombra. Estos ojos fueron puestos por Eugene Smith. Otro ejemplo. Tal vez es el reportaje más famoso de Eugene Smith. Este es el despliegue. Imagínense, revista Life, año 1948, el doctor, ¿no? El doctor del pueblo, el médico de pueblo, para decirlo en castellano. Son 12 páginas dedicadas a este reportaje, con textos muy cortos y muchas fotografías muy grandes, ¿no? Una cosa extraordinaria. Así se las gastaba Eugene Smith, ¿no? Que tenía muchos problemas con la revista Life. Lo terminaron echando porque él quería intervenir, él quería escribir sus propios epígrafes, porque sabía que los epígrafes descontextualizaban la historia que le estaba haciendo, y además quería controlar el diseño. Y en la revista Life en algún momento se cansaron y lo echaron. Pero vamos a esta foto. Acá hay varios problemas. Esta foto, como ven, es el final de la... No sé si pueden ver que es el final del reportaje, del ensayo fotográfico, ¿no? Sobre este médico rural. Fíjense, esta fotografía tiene algunas cosas que nosotros no podemos detectar si no te cuentan la historia. Pero tiene dos detalles. Uno es, el médico está fumando. Y el otro detalle es la posición de las piernas. Un detalle es de tipo ético y otro detalle es de tipo estético. El detalle, el médico efectivamente había salido de una cirugía, porque era médico de pueblo que atendía todo, ¿no? Cortaba piernas, atendía partos, accidentes, vacunaba chicos, hacía de todo. Bueno, el tipo había salido de una cirugía y estaba fumando. Entonces, Eugene Smith había pensado esta fotografía como final, como colofón de la historia, ¿no? Es el guerrero que descansa, ¿no? El tipo que puede con todo y en algún momento se cansa y está reflexionando, ¿no? Entonces en la revista Life le dice, no, un médico no puede estar fumando. Y Eugene Smith dice, pero estaba fumando, así que yo lo voy a poner fumando. Bueno, se armó un lío importante, finalmente ganó Smith, ganó en ese momento, después se la cobraron, y se publicó la foto con el tipo fumando. Ahora, lo que no dijo Smith, es que del modo que estaba apoyado sobre la mesada, el médico, a Smith no lo convencía. Entonces le sugirió una posición de las piernas diferente. O sea que él, por un lado, quería que se respetara que el tipo estaba fumando, pero por otro lado dijo, no, mira, ¿por qué no te parás de otra forma que es mejor para la composición de la foto? Fíjense que la foto está muy buena, ¿no? Porque el tipo está realmente apoyado, está como cansado, ¿no? Y el fondo, el fondo termina de articular la imagen, ¿no? La cafetera, la cocina, el cortinado, la mesada. Es una foto espléndida. Pero es una foto donde el fotógrafo ha intervenido. Pero además también se planteó un tema ético porque él quería que el tipo saliera como él lo había visto. No como era de verdad, sino como él lo había visto. Y acá yo vuelvo a matar rosas, ¿no? Sobre qué es una fotografía documental. Bueno, Eugene Smith, este es un gran reportaje también de un gran médico de los años 50, un médico creo que era de origen norteamericano, o no, inglés, o alemán, la verdad que no sé, el doctor Albert Schweitzer, que hizo una gran obra en África, y él él hizo un gran reportaje sobre este hombre. Tenía muchos problemas con él porque no quería retratarse con anteojos, era un hombre que usaba anteojos, pero era muy coqueto. Y Eugene Smith quería fotografiarlo con los anteojos, y tuvo una pelea. Ahora, si ustedes se fijan, van a ver que en el ángulo inferior derecho hay una sombra de una mano y la sombra también de lo que podría ser la empuñadura de un serrucho. ¿Se nota? Bueno, Eugene Smith tenía esta foto del doctor Schweitzer
supervisando la construcción de una casa, y atrás un obrero nativo, una gran foto tenía, pero para él no era suficiente. Quería agregarle que le diera profundidad. Entonces fotografió en estudio en Nueva York, fotografió la sombra de la mano y de la empuñadura del serrucho y la superpuso en la imagen y logró una fotografía extraordinaria. Manipulación. Y un gran maestro de la fotografía documental. Esta fotografía también. Esta fotografía es de un gran reportaje de Smith que se llamó Minamata. Minamata era un pueblo que en la década del 70 en Japón había tenido un grave problema de contaminación por mercurio a través de los desechos de una fábrica hacia un río, y los peces habían contaminado, había llegado la contaminación a las personas con mercurio y se habían producido una ola de nacimientos con deformaciones, cáncer, algo parecido a lo que pasa con el lisfosfato acá en Argentina, ¿no? Eugene Smith hace esta fotografía varias veces, no una, varias veces. ¿Por qué? Porque él quería una imagen que tuviera un carácter religioso, que evocara la piedad de una madre hacia su hijo tan enfermo, tan debilitado, tan carente. Y él sabía que si creaba una imagen que podía relacionarse de alguna manera con la pietà de Miguel Ángel, iba a lograr un impacto emocional extraordinario. Y de hecho lo logró. Esto para mí no quita para nada el carácter documental de esta imagen. Pero es mi opinión, ¿no? Y tal vez la opinión de Matarrosa. Veremos de ustedes después qué dicen. Para terminar, polémico. Es una de las primeras imágenes muy controvertida, muy difícil en los años 90, de un joven falleciendo por SIDA. Acá los que tienen algunos años podrán recordar que a partir de los mediados de los años 80 se extendió la epidemia del SIDA al mundo entero. Era una enfermedad de origen desconocido, llena de prejuicios, de transmisión sexual, aparentemente solamente, que era, bueno, que en principio estaba circunscripta al mundo homosexual, después se descubrió que no, que era un prejuicio, bueno, y que era una enfermedad horrorosa, que se moría de la peor manera. Esta es una gran fotografía que hizo una fotógrafa, Therese Frere, de este chico, David Kirby, que murió acompañado por sus padres y su hermana, en una imagen también que nos recuerda a una imagen religiosa, ¿no? Es como un Cristo yacente. En el arte religioso clásico hay una categoría que es el Cristo que yace, ¿no? Y es una fotografía que tuvo mucha notoriedad. Ahora, fíjense, saben ustedes que esta fotografía fue utilizada para una campaña de publicidad de la marca Benetton. ¿Sabían esto ustedes? Bueno, yo les muestro, miren. Este es el aviso de United Color of Benetton, ¿no? Que en los años 90 se caracterizó por hacer gráficas callejeras inmensas, carteles de 5 o 6 metros de largo por 3 de ancho, o más todavía, ¿no? Invertía muchísimo dinero con fotografías muy crudas, o sea, incluso fotografías de guerra, para promocionar la lana de Benetton, ¿no? Las prendas de vestir con lana de Benetton. Esta fotografía no solamente fue utilizada con fines publicitarios, sino que además fue coloreada, porque era una fotografía originalmente en blanco y negro. Fue coloreada a mano, porque en esa época no existía el Photoshop todavía para hacer esto, o no existía tan desarrollado, fue coloreada a mano. Se compraron los derechos y todo, pero tenía una finalidad publicitaria. Pero al mismo tiempo instaló un tema muy complicado, muy difícil de aceptar por la sociedad en el debate público, ¿no? Porque lo hicieron a través de una campaña muy fuerte, mucho más fuerte de la que podían hacer los medios convencionales de prensa. Entonces, fíjense, creo que acá termino, tenemos una cantidad de ejemplos
que nos hacen dudar, bueno, ni que hablar si nos pusiéramos a indagar un poco lo que pasa con las redes sociales y los medios de información hoy en día, ¿no? Y lo que pasa también con la fotografía en el mundo del arte. Entonces, en definitiva, la fotografía es inclasificable. Y toda fotografía, siempre que sea una fotografía, es documental. Porque hay muchos objetos visuales que son documentos. Cada objeto, cualquier objeto, una piedra que emite un mensaje, es un documento de algo que seguramente nos atañe, ¿no? Y la fotografía documental puede decirse hoy en día que tiene que representar temáticas tan complejas, tan difíciles, tan contradictorias, que las herramientas que eran pertinentes hace 50 años, hoy ya no lo son, ya no son suficientes por lo menos. Entonces, y todos los canales son pertinentes para comunicar lo que el mensaje del que uno se hace responsable, ¿no? Entonces, yo dejaría que en el debate podamos sacar alguna conclusión o generar, como dice Matarrosas, nuevas preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Dani, acá Mirta está diciendo que documenta la publicidad y la manipulación, la última fotografía que mostraste, la que utilizaron para Benetton. Sí, pero no sé si es una afirmación. No, lo está como comentando. Sí. Que ella considera eso. Bueno, invitamos a todos y todas a que si quieren por chat o levantar la mano para poder, nada, de todo lo que fuimos hablando, a ver, o qué les llamó la atención, o en qué no están de acuerdo, o qué están de acuerdo y quieren sumar. ¡Ay, cuánto silencio! Sí. Igual es súper interesante, porque una de las cosas que a mí me quedó es esto de que toda foto es documental. Entonces, es muy importante de empezar a afilar la mirada, ¿no? De ver qué es lo que se está documentando y empezar a tener un poco más de observación, ¿no? Yo creo que quizás algo que está interesante como punto de partida es un poco desglosar o despegar el concepto de documental de la objetividad, que creo que es algo que tenemos muy asociado como idea, ¿no? De lo documental asociado a la objetividad, cuando en realidad la objetividad en sí misma es inaplicable. Entonces, ¿por qué este concepto pretencioso de exigirle a la fotografía documental algo que ni humanamente nosotros podemos lograr en ningún ámbito, ¿no? Acá Magdalena dice, es que con el paso del tiempo, indefectiblemente una fotografía es documental porque es el retrato de un momento, de una coyuntura, de un estilo de vida. Magdalena, si querés abrir el micrófono y expresarte un poquito más, te invitamos. No se quiere expresar. Bueno. A veces pasa. A veces pasa. Bueno, Ay, hola, buenas tardes, soy Natalia. No soy ni aficionada, solo miro muchas fotografías, siempre estuve a punto de arrancar con algo, gracias. Y lo que más me gusta era la fotografía documental, entendida como aquella, cuando vos empezaste a dar tu exposición, cuando hiciste la pregunta, bueno, entonces es el contexto. Y yo venía pensando, sí, es el contexto el que define la fotografía. Pero bueno, obviamente, después con todas tus aclaraciones ya me doy cuenta de que no. O sea, que es todo mucho más amplio y que las barreras como que se van corriendo todo el tiempo. No, eso nomás quería decir. Sí, yo creo que hay un desplazamiento constante, ¿no? Pero además que no es un desplazamiento que se produjo en un momento y que se quedaron las cosas ahí. Todo esto está en movimiento permanentemente, ¿no? Yo creo que hay obra documental en Instagram, pero lo que pasa es que la cantidad de fotografías que hay en Instagram por día hacen que no veamos, o sea, hay tantas fotos, en realidad es una maniobra, yo no diría maquiavélica, pero es una maniobra por la cual hay tantas fotos que no vemos las que realmente interesan, ¿no? Es como una cortina, es como una lluvia, ¿no? Entonces no podemos ver a través de esa lluvia. Es tan densa. Yo tengo una pregunta, Daniel. Sí. Con esto de que
toda fotografía es documental, ¿no? Me quedé pensando en esto que decías, que es súper interesante como para pensarlo de esa manera, y también esto, ¿no? Si toda fotografía es documental, ¿cómo definir el género? Por ahí quizás lo que se me ocurre, ya que todo es documental, ¿cuáles son las características que una fotografía tiene que tener como valiosa dentro del género? Porque si bien toda fotografía es documental, la de mi desayuno de hoy a la mañana no creo que aporte mucho. Entonces, bueno, ¿cuáles son o cuáles podríamos decir que son las características que hacen que sea valiosa como pieza? Sí, yo creo que está buena la pregunta. No sé si tengo una respuesta, pero hay algunas definiciones que han hecho algunos artistas o teóricos que son interesantes. Por ejemplo, hay uno que dice o que dijo que, como dijo una compañera que acá en el chat, dijo, bueno, una fotografía siempre es documental con el paso del tiempo, ¿no? Del mismo modo que todas las fotografías documentales en algún momento se convierten en arte y terminan en una pared y terminan siendo vendidas como obras de arte, ¿no? Y yo me asocio con esta idea. Todas las fotografías mejoran con el tiempo. No conozco una fotografía que empeore con el tiempo. Yo creo que hay pinturas, esculturas, hay montones de películas, sobre todo películas, que con el tiempo, viste, uno las ve después de mucho tiempo y dice, uy, esta película que me había entusiasmado tanto era una porquería. Y con las fotos, hasta las fotos de más insignificantes, siempre tienen un valor que pareciera que con el tiempo es un valor emotivo, que con el tiempo, aunque sean de personas u objetos que desconocemos, que parecía que con el tiempo van aumentando, 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 ¿no? Entonces, la pregunta tuya, ¿no? ¿Qué sería digno de fotografiar por su valor documental? Otra definición que hizo un teórico es que la fotografía documental es como una fotografía de prensa, pero histórica. Dice, esta definición tiene limitaciones hoy en día, ¿no? Porque yo diría, bueno, no es interesante la milanesa con papas fritas que me voy a comer ahora y que yo subo a Instagram. Ciertamente no es interesante. No es noticiosa, no es una noticia que yo me como una... Puede ser que dentro de 50 años los que habiten el mundo, porque seguramente nosotros ya no estaremos más, van a decir, mirá lo que comían hace 50 años. Comían estas piezas de carne con unas papas cortadas de tal y cual manera, y qué estúpidos, ¿por qué comían esto que era tan difícil de cocinar y era un bien escaso, etcétera? Y ahora que nosotros comemos esto que no necesita de toda esta elaboración, ¿no? Entonces, esa misma fotografía adquiere un valor que es una tontería absoluta, perdón por lo grosero del ejemplo, pero incluso en la fotografía de la milanesa con papas fritas puede tener un valor documental. Del mismo modo, la vida cotidiana, Walker Evans, el fotógrafo que presenté al principio, decía que lo que importa no es la vida de las celebridades. Esto lo dijo en el año 38, en 1938. O sea, yo no puedo, faltaban muchísimos años para que yo naciera, imagínense. En 1938 él dijo, no importa la vida de las celebridades que aparecen en los diarios, lo que importa es la vida de la gente. Hay que espiar las ventanas, hay que ver cómo se viste la gente en la calle, qué comemos, cómo somos. No estamos acá por mucho tiempo. Es urgente documentar estas cosas, fotografiar estas cosas, ¿no? Entonces yo me asocio un poco con esa idea de Walker Evans, que al mismo tiempo decía que él no era un fotógrafo documental, que era un artista. Te leo, Dani, acá que en el chat Sí. están diciendo un par de cosas interesantes. Gisela dice que fotografía a su hijo desde que nació, que se emociona con el tiempo más, y no solo por el afecto, sino porque ve detalles que ahora se da cuenta que antes que los documentó. Un poco hablando de esto, ¿no? Porque que es cierto que por ahí no tiene el valor documental por ahí para todo el mundo, pero para uno es un valor documental, el ver detalles de cómo era su hijo de pequeño, está bueno. Sí, Después, pero además, Pablo, ¿perdón? Sí, perdón, no, yo quería agregar algo de lo que decía Gisela, porque es muy interesante lo que dice. Ella, como muchos, como yo mismo lo hice, yo después me detuve porque mis hijas tienen más de 40 años y ya en algún momento me pusieron un límite.
Pero lo curioso de esto es que, además, las fotos la documentación cronológica que hizo Gisela de su propio hijo, también tiene un valor que trasciende el interés propio de la madre y su hijo, la anécdota individual. Esas fotos también son, de alguna manera, un documento de la época, ¿no? Van a ser leídas en el futuro como un documento de la época. Ahí está levantando Bien, la Juan mano Juan Marcelo. O no sé si lo levantó sin querer, pero está la mano levantada. No, lo levanté. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Primero que nada, agradecer este espacio. Me parece fundamental estos espacios de debates, de charlas, de construcción, y más que nada acompañado acá por Daniel. Gracias, Dani, por tu aporte. Nada, un poco, a ver, digo, la verdad que ordenando un poco todo lo que uno piensa, me pregunto y digo, y reflexiono si la fotografía documental no se construye a través de una licuadora de situaciones y de sensaciones personales, y también con el tiempo, como recién mencionó Daniel. Yo soy reportero gráfico hace 25 años y cuántas fotografías, cuántos sucesos, cuántos compañeros o compañeras han hecho fotografías sin querer quizás hacer algo documental, y después con el tiempo esto se ha transformado en un documento histórico importantísimo para nuestras vidas, para nuestra historia, para nuestra memoria. Pienso cuántas cosas, cuánta esta licuadora de vivencias, de sensaciones, de tiempos, de querer o no querer, o a ver, me apoyo más en esta teoría, ¿no? Que el tiempo a lo mejor y la voluntad del fotógrafo o de la fotógrafa o quien vaya a manipular esas fotografías, a la larga del tiempo hacen que algo sea documental, ¿no? Digo, puntualizando bien en la palabra. No sé, me quedo con esa licuadora de sensaciones sí, nuevamente, Marcelo, agradeciendo el espacio, ya que a lo mejor no como... me voy a poder quedar mucho tiempo, estoy dentro de un auto documentando acá la calle, así que les agradezco mucho a ustedes por el tiempo. Gracias, Marcelo, por estar acá, sí, reportero gráfico. Mirá, yo creo, yo tengo un sentimiento encontrado con el tema de la fotografía de prensa, porque me parece que, sobre todo para los que somos fotógrafos o fotógrafas, ¿no? Porque en un medio de prensa, el fotógrafo o la fotógrafa no controla el epígrafe. Entonces, lo que 40 años de experiencia en 3 medios grandes, entonces, finalmente, lo que uno vio en algunos casos su sentido es invertido por el epígrafe, que es escrito en función de los intereses del medio y no de lo que vio el testigo, que es el fotógrafo. Entonces, yo diría, la fotografía de prensa hoy la pongo en remojo, porque me parece que contribuye un poco más. Seguro hay muchas excepciones, ¿no? Pero en muchos casos contribuye más a la confusión que a aclarar, ¿no? Por eso yo dije al principio de la charla, dije, toda la fotografía de prensa, toda la fotografía periodística es documental, pero no toda la fotografía documental es de periodística. Es más, la fotografía periodística es una rama ni siquiera tan importante en el terreno de la fotografía documental. Pero ¿qué pasa? La fotografía de prensa es muy espectacular. Entonces, y es a la que todo el mundo accede, ¿no es así? Y es nosotros, aficionados o profesionales, es un poco el role model que asumimos, ¿no? Muchos fotógrafos y fotógrafas jóvenes que yo por ahí entrevisto o con los que tengo algún intercambio, dicen, no, yo quiero ser fotógrafo, quiero trabajar en un medio, quiero ser corresponsal de guerra, que me parece una locura demencial, ¿no? Ir a arriesgar la vida a una guerra
en la que nosotros no tenemos ni arte ni parte. Sin embargo, es aspiracional ser fotógrafo de prensa. Lo digo como autocrítica, porque yo también en algún momento me inscribí como voluntario para ir a una guerra. Pero sí, bueno, era más joven y más estúpido. Pero, porque en definitiva las guerras, como estamos viendo ahora, las guerras son guerras de intereses, donde los que pierden son los civiles, la gente de a pie, ¿no? Etcétera. Pero entonces, yendo a lo nuestro, la fotografía de prensa es solamente una parte de la fotografía documental. Es cierto que hay muchas fotografías de prensa que adquirieron un carácter documental en el transcurso del tiempo, como algunas de las que hemos mostrado, o como todas las que hemos mostrado, publicadas en los diarios, que adquirieron la categoría de documento, de gran documento de época, e incluso que adquirieron la categoría de arte, ¿no? Pero al mismo tiempo a mí me crea un poco de vergüenza ajena. Yo hace pocos años estuve en Paris Foto, que es la feria de fotografía comercial más grande del mundo, si se quiere, el Palacio de Cristal en París, y en una galería estaban vendiendo las fotos de Don McCullin, este fotógrafo de guerra que yo les mostré. Y salían unos cuantos miles de euros, ¿no? Como tener en tu casa una fotografía del dolor ajeno, la verdad que no sé. Sí. Bueno, pero eso de ver el dolor ajeno, estamos acostumbrados como todo el tiempo la gente consume eso, y evidentemente en un mundo capitalista siempre se va a hacer lo que la gente consuma. Pero bueno, el tema para... En un mundo capitalista todo es mercancía. Todo es mercancía. Sí. Acá José Luis dice que creo que es interesante pensar qué es documental y qué es un documento, justo lo que estabas diciendo ahora, con respecto a lo que es la fotografía de prensa. Sí. Bueno, a ver, ¿qué es documental y qué es un documento? Hay, no sé, perdón, Marcelo, yo no sé si contesté a tu pregunta o me fui al diablo. Antes que nada. Hola, Daniel. No, estoy acá, perdón, estoy dentro del auto, a lo mejor sin poca señal. Les pido disculpas, pero me interesa mucho escuchar. Pero pudiste escuchar. A ver, quizás no buscaba... Sí, perfectamente, agradezco mucho lo expresado. Y aprovecho para recomendarle a la chica esta que escribió de las fotos con su hijo, que vea el trabajo de Diego Goldberg en Zona Cero, que hizo con su familia, el retrato de su familia. Se llama La Flecha del Tiempo. Lo recomiendo mucho, de Diego Goldberg. La Flecha del Tiempo. Vero, vos me estabas diciendo, me estabas reponiendo la pregunta de alguien, o el comentario de alguien. Sí, que era la diferencia, lo que era entre documental y documento. Bueno, mira, yo no sé si voy a contestar esta pregunta, pero recuerdo un comentario muy bueno que me hizo un gran cineasta documental que se llama Andrés Di Tella, que es un amigo, no sé si lo conocen. Es un cineasta uno de los fundadores del Bafisi, un gran cineasta, tiene muchísimas películas documentales en su haber, y él utiliza mucho para sus películas, utiliza rodaje anónimo, ¿no? Rodaje en Super 8 o en 16 de personas desconocidas, que él les pone nombre y los incorpora a una historia real. Y él me decía, mira, lo importante en lo documental, en el género documental, es la experiencia documental. Le digo, ¿qué es esta experiencia? Me dice, que vos puedas transmitir que vos has tenido una experiencia documental acerca del tema que estás hablando. Aunque tengas que utilizar imágenes de otros, aunque no sean imágenes estrictamente relacionadas con el tema que vos estás tratando. La experiencia documental, y ser honesto en esto, ¿no? Yo una vez charlando con él le dije, mira, porque yo había visto todas sus películas, y le digo, ¿cómo es tu técnica para entrevistar? Porque él entrevista en cámara a muchas personas, incluso hay una película que no recuerdo cuál es ahora, en la que entrevista a su propio padre, y su padre lo trata medio mal. Y él
edita eso y lo pone en la película. Y digo, ¿cuál es tu técnica para preguntar, para entrevistar? Me dice, no, esto que no es una entrevista. No es que yo hago preguntas y el otro responde. Yo lo llamo encuentros. Yo tengo un encuentro con una persona y ese encuentro lo filmamos. Y esto es la experiencia que yo denomino documental. Yo quiero transmitir esta experiencia. No es que quiera transmitir la veracidad de una imagen. Quiero transmitir la experiencia de lo que yo vivo. No sé si se entiende. Sí, te voy a leer, Dani, y agradezco a todos los que están, todos y todas las que están participando y todos los comentarios. Te voy a leer todo lo que fueron escribiendo en el chat, que por ahí vos no lo pudiste leer. Sí. Dana Durán dice, tener un exceso de información en redes nos hace perder el foco, a veces. Pablo Alperín dice, la foto de capa, la muerte de un miliciano, mucho tiempo después se supo que no era natural, pero el carácter documental, humano e histórico es indiscutible. María Oviedo dice, me recuerda a la socióloga y filósofa Agnes Heller, que lo cotidiano es más difícil de ver porque no lo cuestionamos. Nos rodea e insta a ver lo cotidiano como un objeto de estudio. Paula, creo que es Blazer, me parece genial la definición en relación al mensaje del que uno se hace responsable. Siento que un poco es lo que me pasó en mi primer trabajo documental, en que tuve que seleccionar qué entraba y qué no y por qué. Bueno, Inés está encantada de haber podido participar y le agradece también a Marcelo por la experiencia que contó. Gente que se tuvo que ir, vamos a ver acá. Pregunta Gisela, ¿cómo se llama el cineasta? Ahí lo puse, Andrés Di Tella. Perfecto. Tiene muchas películas, algunas están en YouTube enteras. Y bueno, y acá Carolina está diciéndote gracias por transmitirnos tus conocimientos, Daniel. La verdad que se dio una charla interesante, yo creo que quedan un montón de cosas más pendientes como para poder hablar porque esto es sumamente extenso. Ahí Magdalena puso en cine.ar, dice que Sí, están las... también. Me parece que es súper más extenso el tema de lo que es la fotografía documental, pero yo te quiero preguntar esto, ¿no? ¿Qué sucede si yo tomo una fotografía donde no incluyo personas y tiene carácter documental, no tiene que haber siempre algún sujeto? ¿Qué carácter de documentalidad tiene tomar una foto así al azar en algún lugar, en una calle, o que no sea al azar? Bueno, en principio, yo creo que ninguna foto es al azar, ¿no? O sea, hay un filósofo francés que se llama Jacques Rancière que dice, nunca hacemos fotos, nadie hace fotos porque sí. No existen las fotos porque sí. Aunque parezca, no en Instagram, porque vos decís, wow, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de seguir subiendo fotos? Pero ninguna foto es porque sí, ¿no? Ahora, no importa que haya una persona o no haya una persona, creo que es indiferente, ¿no? Hay artistas que han hecho un gran retrato de personas fotografiando simplemente sus habitaciones, sus objetos personales, ¿no? Han hecho un retrato de esa persona, tal vez más detallado y más profundo que su propio rostro, ¿no? Entonces, no creo que haya un problema. Con respecto, creo que había una de las chicas que había hecho un comentario acerca de lo cotidiano. Claro, lo cotidiano lo tenemos todos los días a la vista, entonces hay dos reflexiones para hacer sobre esto. Una es de Saint-Exupéry, ¿no? El autor del Principito, que dice, bueno, lo esencial es invisible a los ojos. No quiere decir que de todas maneras, por más que nos esforcemos, no vamos a lograr fotografiar lo esencial, la verdad, ¿no? Porque no se ve. Pero vamos a poder transmitir algo acerca de lo que vemos, por lo menos, ¿no? Y una gran fotógrafa norteamericana que falleció, digamos, de muerte autoinfligida, que fue Diane Arbus, decía que cuando uno se acerca mucho a las cosas o a las personas, la realidad se vuelve extraordinaria, ¿no? Y es cierto, yo creo que la realidad se vuelve extraordinaria cuando uno se acerca, ¿no? Pero acercarse requiere valor. Acercarse requiere valor, ¿no? Valor para acercarse
y respeto por el sujeto, ¿no? Porque también no es solamente acercarse y robar una foto, sino acercarse y tener respeto por ese sujeto que estamos fotografiando. Le digamos o no que lo estamos fotografiando, ¿no? Pero no hacer, por ejemplo, a mí no me gusta la gente que hace fotografías de gente que en condición de calle y la sube a Instagram, que creen que están haciendo denuncias y no hacen denuncias. Lo que hacen es buscar likes, por ejemplo. No sé si esto que digo es un poco polémico, pero a mí me parece que es inmoral fotografiar gente en condición de calle sin saber quiénes son estas personas o por qué han llegado a esa situación, ¿no? Y pretender además quedar como un denunciador de la miseria o del dolor de los demás, ¿no? Entonces, si vas a fotografiar a una persona en condición de calle, bueno, pedirle el nombre, preguntarle por qué está ahí y a ver qué podés hacer por esta persona, ¿no? Comunicando su imagen. Guillermo levantó la mano, no sé qué, Guillermo, si querés abrir el micrófono. Buenas noches, gracias a todos, gracias Dani, siempre es un gusto. Yo tengo se me genera una pregunta. Hablar de fotografía documental, ¿no es asignarle demasiada responsabilidad a la fotografía propiamente dicha, a la imagen? ¿No sería mejor, o pienso yo, hablar de que la fotografía es un registro y que el documento es cómo se edita, no solo en términos estéticos, sino cómo se eligen las fotos que se muestran y cuáles no, el texto y el contexto de ese grupo de imágenes o esa sola imagen? ¿No es darle demasiada responsabilidad a la fotografía per se? ¿Hablar de documento y fotografía en una misma frase? Yo creo que comparto lo que vos decís, pero hasta cierto punto, porque hay algo que tiene la fotografía que sí, que creo que es lo que hace que nos nucleemos tantas personas hoy, por ejemplo, hablando del tema, que es algo que es mágico, es algo que no podemos determinar, ¿no? Que es algo totalmente que no podemos verbalizar. Hay una atracción que ejerce la fotografía sobre nosotros que no podemos determinar muy bien por qué. ¿Será porque esta posibilidad de reproducir algo que vemos de una manera tan veraz, tan verosímil, ¿no? Y que no ha sido hasta el momento igualada por ninguna otra técnica, ¿no? Entonces, la fotografía, sea analógica o sea digital, sigue teniendo este atractivo, ¿no? Y al mismo tiempo, el procedimiento fotográfico es una forma de reflexionar sobre el mundo también. O sea, la fotografía nos permite conocer al mundo. Si la utilizamos con algún tipo de profundidad. Entonces, no es una herramienta, no es un simple registro. Yo no creo que sea un simple registro. Perdón, Daniel, perdón. En la misma línea de lo que decía Guillermo, creo que quizás en lugar de que nos pese la asociación de la fotografía con lo documental, es un poco quitarle el peso a la palabra documental, ¿no? Y quitarle la pretensión a la palabra documental aplicada no solo a la fotografía, sino en general. Creo que si derribamos un par de mitos, que por ahí también es un poco la idea de esta charla, ¿no? De derribar mitos con respecto al género, pero en sí me parece que la palabra documental está asociada a una rigidez y a una objetividad y a una cuestión inhumana, inalcanzable, que por ahí eso es lo que hace un poco el ruido. No que sea fotografía documental, sino que la palabra documental esté tan sobrecargada, quizás, de todo esto. No, y además yo coincido con Guillermo, porque la fotografía, que no es solamente un registro, es mucho más que un registro, porque tiene una indeterminación que hace que no la podamos terminar de calificar. Imagínense, nosotros en el año 2022 estamos discutiendo acerca de la fotografía documental. Pero lo que dice Guillermo es muy cierto, porque hay todo el proceso de la fotografía, antes, durante y después, es enormemente complejo, y es a donde nosotros debemos dirigir nuestra atención, ¿no? ¿Qué es el encuadre? Es la responsabilidad del fotógrafo, ¿no? Lo que decía Matarrosas, la responsabilidad del fotógrafo, que elige qué fotografía y qué no fotografía. Porque más importante, a veces más importante que lo que fotografió es lo que no fotografió, ¿no? Tal cual. Bueno, Dani, te voy a leer un mensaje y vamos redondeando y ya vamos cerrando. Sí. Gisela dice, yo camino por la calle y me pasa que veo mentalmente fotografías y pienso cómo se vería en mi cámara o teléfono, pero me muero de vergüenza con hacer clic. Me da la sensación que mi cámara de alguna manera es un arma. Susana dice, también es testimonial, observando y analizando todo lo que hay a su alrededor, no solo el primer plano.
Y Magdalena dice que no cerremos, sigamos. Bueno, muchísimas gracias. La realidad es que también estamos en un horario que creo que la mayoría tiene que ir a cenar. La verdad que no sé si alguno quiere agregar algo más antes de hacer como un cierre. Dejo abierto. Ahí Liliana quiere decir algo. A ver el micrófono, Liliana. A ver si se lo podemos sacar. Está muteada, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. Bueno, en principio agradecer este espacio, me pareció interesantísimo y bueno, me llevo un montón de cuestiones como para seguir pensando, ¿no? Evidentemente, la idea que tenía de lo que era la fotografía documental me parece que bueno, se hizo trizas un poco, ¿no? Qué suerte. ¿Cómo? Qué suerte. Pues sí. Sobre todo, digo, esta cuestión del objetivo, ¿no? Para mí era como pregnante y bueno, y esta idea de manipulación, ¿no? O sea, que es un término que tiene muy mala prensa, manipular, ¿no? Y bueno, creo que sí debe haber manipulaciones jorobadas, ¿no? Pero me parece esto que vos traías de esa manipulación, como por ejemplo la foto del enfermero, ¿no? Donde es una modificación que hace a la posibilidad de lo que el fotógrafo quiere transmitir, ¿no? Entonces eso me pareció como muy interesante, ¿no? Así que bueno, muchas otras cosas, pero bueno, es para seguir pensando y recomponiendo, ¿no? Los Muchas conceptos gracias, que Liliana. uno tiene y todas estas cuestiones que los mitos, ¿no? Que obturan nuestra posibilidad de ver las cosas. Así que muchas gracias. Sí, Gracias, los Liliana. estereotipos, ¿no? Bueno, nosotros estamos todos más que agradecidos por participar. Nos interesa mucho poder hablar de fotografía, debatir. Seguramente se van a hacer muchos más espacios de estos. Vamos a ir mandando información. Por lo pronto les cuento que esto que está grabado se les va a enviar por mail un link en WeTransfer. Tengan cuidado que tiene un vencimiento de 7 días, así que apenas reciban el link, descárguense, porque si no después nos están mandando mensajes y por favor me pueden mandar la charla que no la pude bajar. Así que nada, por las dudas, ya saben, 7 días para que se puedan descargar el link. Estamos muy agradecidos. Les vamos a contar que Daniel va a dar un curso, un taller de fotografía documental presencial en Pilar. Sé que muchos no están ni cerca, pero en breve también seguramente tengan noticias y hagamos algo virtual. Yo les voy a mandar ahora en el chat un PDF con toda la información por si están interesados. Esto va a estar a partir de mayo, va a ser los sábados por la mañana en mayo. Si Lo alguien podemos pasar está por con mail algún... también, Vero, ¿Perdón? junto con lo podemos pasar también por mail la información, para que también estén atentos. Perfecto. Junto con el link de la charla se les puede pasar también. Perfecto. Así que bueno, mil gracias Dani por ser tan generoso con tu conocimiento. Y siempre me sorprendés con cosas nuevas. Creo que en esa cabecita tenés un montón de fotos y de imágenes dando vueltas así, que las vas conectando con cosas y nos las vas dando. Así que bueno. Cuando yo era chico, mi hermano me llamaba Cabezón, así que no sé, cabecita, no sé si tomarlo como un piropo. Buenísimo. Bueno, Bueno, muchísimas muchísimas gracias. gracias a todas, a todes, a todos por la charla y mil perdones por no seguirla porque sabemos que llega un momento en que la gente se cansa y empieza a defeccionar. Así que bueno, yo quiero especialmente agradecer a Tati, a Andrea, a Vero por la oportunidad que me han dado, porque ellas han sido las que han convocado y estoy muy contento de participar de este emprendimiento que verdaderamente está haciendo mucho por la fotografía. Así que espero que presencialmente o en el futuro cercano virtualmente podamos trabajar juntos otra vez. Bueno, Seguro. sí, Gracias, vamos Daniel. Es un placer. Y desde nuestro espacio, siempre y sobre todo cuando nos encontramos con una pandemia de por medio, fue buscar la vuelta para encontrar un espacio de seguir conectando, de seguir proponiendo, de seguir generando lugares donde hablar de fotografía y donde convocar
a gente que le pasa o siente algo parecido a lo que nos pasa a nosotras, y bueno, surgió esto de las charlas sin café, justamente porque no tenemos posibilidad de café de por medio, y nada, fue el retomar esta iniciativa con Daniel presente, que es un honor para nosotras, más allá de que algo avergüence, que digamos que es un lujo que esté con nosotras. Nosotras lo sentimos de esa manera, es un gran referente, un fotógrafo admiradísimo por las tres, así que estamos como niños en juguetería, nosotras tres, más contentos que todos ustedes, así que esperamos que lo hayan disfrutado y seguir encontrándonos, seguir generando espacio y que nos sigamos encontrando. Muchísimas gracias a todas y a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós. Chao. Gracias.